Buenas noches, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Hoy vamos a exponer sobre los modos de producción del feudalismo. Entonces, vamos a empezar con con los contenidos. Entonces, vamos a definir periodo, definición, el origen del surgimiento, la clase social, la propiedad, la distribución, la producción, la relación agraria, la economía, las características, la caída del feudalismo, ventajas y desventajas. Entonces vamos a empezar con el periodo. Bueno, el periodo del feudalismo en el Imperio Romano se remonta al siglo V y va hasta unas revoluciones burguesas que se originan en Inglaterra en el siglo XVI y en Francia más que todo es en el siglo XVIII gracias a los filósofos Karl Marx, que es padre del comunismo, y Friedrich Engels. Ahora vamos con definición. Eh, bueno, vamos a continuar con la definición. Pues primero que todo el modo de producción feudal se refiere a un sistema económico y social que pues fue dominante en Europa medieval. Pues en este predominan los señores feudales, que pues estos eran gente noble que poseían hartas tierras y pues como al poseer varias tierras tenían varios trabajadores como lo son los campesinos o siervos que pues están obligados a vivir en la tierra y pues trabajarle en obviamente. Estas tierras conformaban grandes unidades agrícolas productivas, propiedad de estos señores nobles quienes podían exigir a los campesinos que pagaran una renta para no echarlos y pues para darles aún vivienda, por decirlo así, con el trabajo que ellos les daban a cambio. Y pues estos campesinos podían poseer propiedades, pero obviamente muchísimo más pequeñas a cambio del señor feudal. Y también tenía acceso a estos pastos y bosques, que eran como unas tierras comunes, por decirlo así. Pues esto podemos ver que es una relación de subordinación del siervo con respecto al señor feudal, al ser pues el señor feudal una autoridad suprema sobre la tierra o feudo, que incluía su propiedad, los terrenos campesinos y la tierra común. Bueno, entonces ahora vamos a hablar del origen. Bueno, entonces el origen se remonta al fin del Imperio Romano, donde las tribus de diferentes partes de Europa destruyen el Imperio Romano, entonces el poder de los esclavistas fue derrocado y así cae la esclavitud. Se derrumban los grandes latifundios y los talleres de artesanía basados en la esclavitud. También tenemos los elementos del modo de producción feudal que se habrían originado en el seno de la sociedad esclavista, en la forma del sistema tribal. Después tenemos que la esclavitud había dejado de existir, así que el desarrollo de las fuerzas productivas solo era posible basándose en el trabajo de una masa de campesinos dependientes, que ésta a su vez poseía sus propias propiedades y sus propios instrumentos de producción. Después tenemos la decadencia del sistema tribal, donde las tribus conquistadoras adquieren gran parte de las tierras estatales y de grandes propietarios. Los bosques y pastos seguían siendo de uso común, pero las tierras de labranza se dividieron en varias propiedades. Después de eso, estas tierras pasan a ser propiedad privada de los campesinos, formándose así un amplio estrato de pequeños campesinos independientes, pero los campesinos no pudieron conservar su independencia por mucho tiempo, ya que entre los campesinos había familias acomodadas y pobres. También tenemos que ver que al aumentar la desigualdad de propiedades, los que se habían enriquecido comenzaron a adquirir poder sobre la comunidad, mientras que los pobres pasaron a depender de estos grandes señores feudales. Ahora vamos por las clases sociales del feudalismo en modos de producción. La primera es el rey, que en la Edad Media era la máxima autoridad. Aunque estaba muy cercano al poder que tenía la iglesia, se pensaba que los reyes tenían un derecho divino a reinar y llegaban al trono a través de conquistas, el clamor popular, elecciones o por herencia. El segundo es el clero. La iglesia se convirtió en la mayor propietario feudal y las donaciones de los príncipes y las dotaciones la convirtieron en poseedora de extensas tierras y de las propiedades más ricas de aquellos tiempos, con una numerosa población independiente y servil. Era el dominio gobernante junto con los reyes y señores feudales, que eran los nobles.
Ahora vamos con los señores feudales y qué son los nobles. Esta clase no era del todo uniforme. Los pequeños señores feudales rendían tributo a los más poderosos, pero por otro lado se aprovechaban de su patrocinio. Los patrones se llamaban varón o señor. A su vez, estos eran vasallos de varones o señores aún mayores. Asimismo, la máxima autoridad a la que todos debían respeto y obedecían era el rey. Así se formó la jerarquía feudal. También como clase dominante que conformaba la nobleza, los señores feudales se encontraban a la cabeza del Estado y ocupaban la distinguida posición de primer estado y tenían amplios privilegios políticos y económicos. Luego siguen los campesinos o siervos, como se le decían. Era la amplia base de la escala feudal, que era el campesinado. Los campesinos estaban subordinados al señor feudal y bajo el poder supremo del rey. Era una clase sin derechos políticos. Los propietarios de siervos los sometían hasta a castigos físicos. También la utilización de los campesinos podía tener casi la misma crueldad que la explotación de los esclavos en el mundo antiguo. Sin embargo, el siervo podía trabajar parte del tiempo en su propia propiedad y hasta cierto punto podía ser independiente. Y por último, la burguesía, que en la transición del modo de producción feudal al capitalismo, surgió una nueva clase social que no se correspondía ni con la nobleza ni con el campesinado. Se trata de la burguesía. Esto quiere decir que eran comerciantes, artesanos o nuevos profesionales que surgían principalmente de las urbes. En la burguesía también podemos decir que se transformó el modo de producción feudal a través de las revoluciones burguesas producidas entre la Edad Media y la Edad Moderna. La propiedad en el feudalismo se maneja de una forma muy específica y pues distinta a lo que conocemos ahora, ¿sí? El señor feudal, que pues es la persona que posee las tierras, es el propietario parcial pues del trabajador, por lo que este trabajador pues usa sus tierras y le saca provecho a estas, entonces en parte es como su propietario. Los trabajadores son propietarios pues de una parte pequeña de la tierra que trabajan, como por reconocimiento a que estén trabajando ahí, se les da una pequeña parte de la tierra. Los señores conceden a los campesinos tierras y los obligan a trabajar para ellos. O sea, dan como pequeñas parcelas de las tierras grandes que tienen los señores feudales y como que con esas tierras recompensan el trabajo que va a hacer el siervo por toda su vida, aunque sea pues muy desigual y muy injusto. También el señor feudal se apropia de una gran parte de lo trabajado, que todo el trabajo que hace el siervo o el campesino en el feudo, gran parte pues de lo que produce este terreno, esta finca, se lo termina llevando el señor feudal por simple hecho de que es el dueño del lugar y ya, es como una especie de renta para compensar que el campesino tenga una parcela en ese lugar. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los modos de producción. Entonces, el modo de producción feudal fue uno de los modos de organización de la producción que existía tomando como organización lo que se basa en un poder político descentralizado, donde el poder lo tenían los señores feudales, estableciendo así las relaciones de vasallaje con la otra clase social, que en este caso serían los campesinos. Los señores feudales eran quienes eran los grandes propietarios de tierras, quienes constituían la autoridad máxima de sus feudos o comarcas. Ejercían el poder político y hacían papeles como de juez, administrador, líder militar y cobrador de impuestos. Entre algunas de las características de los modos de producción podemos encontrar: los campesinos tenían que destinar parte de la producción al señor feudal. Gracias a este pago que se realizaba, el señor feudal les podía dar tierras y aparte una vivienda. Se basaba en modelos de explotación agropecuarios. El señor feudal también podía dotar de protección al campesino, ya que esto le beneficiaba al mismo. Y por último, tenemos que la unidad productiva mínima era el feudo. Eh, Pues para continuar con la relación agraria, que esta era una forma más extendida y acaba la dependencia personal de, pues, de los campesinos con sus señores feudales.
que fue la denominada servidumbre o derecho de servidumbre que le llamaron a esta. Pues estas relaciones de subordinación de los campesinos con sus señores feudales se dan con como una tipo de relaciones opuestas, que esto enfrenta, digamos, a los productores directos, a las clases explotadoras, pero el carácter de estas relaciones era ya distinto en comparación con lo que ya establecido en la sociedad en ese entonces, que era algo esclavista. Entonces, pues como los campesinos, siervos y demás no eran plenamente propiedad de los señores feudales, estos se podían dedicar, digamos, parte del tiempo a su parcela o a su propio terreno hasta ciertos puntos y pues ellos eran como dueños de sus acciones y de lo que hacían. Pero pues esto, por muy difícil que fuera su situación, los siervos aún eran muy explotados por sus señores feudales, ya que no eran, como por decirlo así, dueños de ellos mismos. Y esto pues, esto resultó un gran avance con respecto pues a la esclavitud. Los campesinos poseían medios de producción agrícolas y también herramientas de artesanía, ganado de renta y pues su labor obviamente. También en este como grupo entran los artesanos de la ciudad que también poseían medios de producción. Campesinos y artesanos pues iban como de la mano porque además poseían viviendas y dependencias, pero están aún ligados a sus señores feudales. Estos algunos medios de producción como lo son los pozos, los caminos y en ocasiones los pastizales eran propiedad de la comuna rural que se mantuvo en ciertos territorios a pesar del proceso de feudalización y como consecuencia de cómo sometieron a los campesinos al poder de los señores feudales. Bien, ahora vamos a hablar de cómo era la distribución en esta sociedad feudal. Los señores feudales se llevan un alto porcentaje de todas estas cosechas, todos estos cultivos que el mismo campesino sacaba o cultivaba de sus tierras y no se le pagaba pues con monedas o con algo así, sino como que les ofrecía como la estabilidad de su propio pueblo y de poderles ofrecer un servicio militar para cuidarlos ante cualquier adversidad que se presente pues en conflicto con cualquier otro. Y además de que también era como un modelo de producción eminente rural. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la economía. Ya, entonces se fraccionaba en dos partes la finca del señor feudal. Entonces estaba la parte del terrateniente en la que con el trabajo y los instrumentos de los campesinos se obtenían productos agrícolas que eran apropiados enteramente por el señor feudal. De esta manera en la tierra terrateniente se ejecutaba la inversión de trabajo adicional de los campesinos y se obtenía el producto adicional. Después está la otra parte de la tierra que recibía el nombre de Nadiel, que es el lote, y en esta tierra tenía el campesino su hacienda donde reproducía el producto necesario. En esta tierra debía obtener el producto suficiente para su alimentación y la de su familia. Además de esto, estaba la economía tributaria, donde toda la tierra era enteramente del campesino y toda la producción agrícola era lograda en las haciendas tributarias campesinas. Entonces, una parte del producto creado era entregado por el campesino al terrateniente en forma de tributo y la otra parte quedaba en manos del campesino para la reproducción de su fuerza de trabajo y mantener a su familia. Después de esto hay dos conceptos, que era el trabajo necesario y adicional. Entonces, el trabajo tanto adicional como el necesario eran invertidos en la tienda del campesino. En la economía terrateniente, el trabajo necesario y el adicional estaban divorciados en el espacio y en el tiempo. El necesario era invertido en el nadiel del campesino y el trabajo adicional en las tierras del señor feudal. Ahora vamos con algunas de las características del feudalismo en modos de producción. Entonces, una de ellas es que el señor feudal era el propietario de la tierra y de los medios de producción. Otra es que los trabajadores tenían una relación de esclavitud parcial, pero era como decir que eran parcialmente propietarios de sus haciendas y de algunas herramientas de trabajo. También
es que la propiedad feudal abarcaba varias aldeas, de las cuales obtenían todas sus ganancias. También la producción era para la subsistencia y los siervos producían para sus propios alimentos y menos para el intercambio comercial. También las actividades feudales eran básicamente agrarias, como ya lo hemos dicho anteriormente, para producir alimentos. Aunque existían algunas industrias, la mayoría de la gente cultivaba la tierra para ganarse la vida. También podemos decir que el modo de producción feudal en Europa generó la construcción de ejércitos. Los ejércitos y otras clases como lo son los reyes y nobles se mantenían con lo producido en sus propiedades y los siervos eran los productores de los señores. Em, También podemos decir que las tierras feudales tenían dos funciones. La primera era que generaban ganancias para el señor feudal a través de la agricultura producida por los campesinos. Y la segunda es que generaban ganancias para la hacienda del campesino, en la que produciría su propio alimento. Entre otras características, también nos dice que los campesinos tenían que destinar parte de la producción al señor feudal, como lo hemos dicho. También gracias a este pago el señor les dejaba las tierras y les daba vivienda. Otras que se basaban en modelos de explotación agropecuarios, las relaciones eran relaciones de vasallaje y el señor feudal también dotaba de protección al campesino. Y por último, la unidad productiva mínima era el feudo. Y ya. El modelo feudal de producción en Europa llegó a su fin alrededor del siglo XV, en medio pues, de las revoluciones burguesas que venían surgiendo, en un periodo de cambios sociales y políticos profundos que pues, respondieron al surgimiento de una nueva clase social que comentábamos antes, que era la burguesía. La burguesía, pues para recordar, era de origen plebeyo, pero dueños de negocios, eran mercaderes que iban de pueblo en pueblo ofreciendo sus productos o tenían alguna especie de capital. Y esta clase social empezó a ahondar con el paso del tiempo y empezó pues a desplazar a la aristocracia, que quienes eran los que tenían las tierras, pero que eso pues como que empezó a reducir el poder que tenía. La tierra no significaba necesariamente poder. Eh, y con este surgimiento como de la burguesía empieza a darse el capitalismo y la presencia de una moneda como la conocemos ahora, pues que se usaba de manera común en la comunidad. En esta época de cambio de la revolución burguesa, la iglesia pierde su firme agarre sobre la cultura medieval a medida que la religión era desplazada por el culto a la razón y al pensamiento. Eh, Se lograron nuevos saberes científicos, nuevas formas de producción de bienes y de acumulación. Estas y otras innovaciones eran fruto de las revolucionarias técnicas agrícolas e industriales y del profundo cambio cultural que se produjo durante el Renacimiento. El final definitivo del feudalismo para dar paso al capitalismo llega con la abolición de la monarquía absolutista durante el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, que llega a ser como el hecho más importante para que se cambie por completo al feudalismo en Europa. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las ventajas y las desventajas. Entonces, primero, las ventajas. El siervo no es un esclavo. El trabajo ya no era indigno para el hombre libre, sino que se consideraba el trabajo físico como algo básico y el mental como noble. Como esto se justificó la división de la sociedad en propiedades, los señores feudales ya no tenían como derecho poder matar a este siervo. La siguiente es la riqueza según posición social. Cada persona poseía la riqueza de acuerdo con la posición que ocupaba en la escala jerárquica. Así se patrocinó un precio justo que debía reflejar la cantidad de trabajo utilizado para producir una mercancía y el patrimonio del productor. Y la siguiente es el surgimiento del capitalismo. La gran riqueza monetaria concentrada en manos de grandes señores feudales preparó las condiciones para que así pudiera surgir el capitalismo. La burguesía se valió de la lucha de los campesinos contra los señores feudales para así poder tomar el poder. Con el capitalismo se generó el desarrollo de las fuerzas productivas, formando las clases de una nueva sociedad, asalariados y capitalistas.
Y como desventajas tenemos las relaciones de producción del feudalismo, la baja productividad del trabajo no libre de los siervos y las restricciones gremiales obstaculizaron el desarrollo posterior de las fuerzas productivas. El campesinado libre fue arruinado por todos pues, estos problemas que sucedían y por el incesante servicio militar, saqueos e impuestos, que era como lo que vivían diariamente. Los campesinos exigían abolir los privilegios feudales y así establecer la igualdad de derechos, además de poder abolir las riquezas. Bueno, y ahora vamos a presentar un video. El feudalismo, también conocido como modo de producción feudal, es el sistema económico y social dominante en la Europa medieval, donde los señores feudales pertenecientes a la nobleza poseían las tierras, mientras que los campesinos o siervos estaban obligados a vivir en la tierra de su señor, determinando esto la relación de producción existente. Estas tierras conformaban grandes unidades agrícolas productivas, propiedad de estos señores nobles, quienes podían exigir a los campesinos que pagaran una renta, ya fuera con su trabajo, productos o tributos monetarios. A cambio, los campesinos podían poseer propiedades pequeñas y también tener acceso a los pastos y bosques, que eran tierras comunes. Esto reflejaba una relación de subordinación del siervo con respecto al señor feudal, al ser este la autoridad suprema sobre la tierra o feudo, que incluía la propiedad, los terrenos campesinos y la tierra común. El feudalismo fue una etapa fundamental en el desarrollo histórico de la sociedad, abarcando un largo período. En Europa abarcó desde la caída del Imperio Romano en el siglo V hasta las revoluciones burguesas en Inglaterra del siglo XVII y Francia del siglo XVIII. Origen del feudalismo. Fin del Imperio Romano. Las tribus de diferentes partes de Europa destruyeron el Imperio Romano. El poder de los esclavistas fue derrocado y así cayó la esclavitud. Se derrumbaron los grandes latifundios y los talleres de artesanía basados en la esclavitud. Los elementos del feudalismo se habrían originado en el seno de la sociedad esclavista, en la forma del sistema tribal. La esclavitud había dejado de existir. Así, el desarrollo de las fuerzas productivas solo era posible basándose en el trabajo de una masa de campesinos dependientes, que poseía sus propias propiedades y sus propios instrumentos de producción. Decadencia del sistema tribal. Las tribus conquistadoras adquirieron gran parte de las tierras estatales y de grandes propietarios. Los bosques y pastos seguían siendo de uso común, pero las tierras de labranza se dividieron en varias propiedades. Posteriormente, estas tierras pasaron a ser propiedad privada de los campesinos, formándose así un amplio estrato de pequeños campesinos independientes. Sin embargo, los campesinos no pudieron conservar su independencia por mucho tiempo. Entre los campesinos había familias acomodadas y pobres. Al aumentar la desigualdad de propiedades, los que se habían enriquecido comenzaron a adquirir poder sobre la comunidad. Los pobres pasaron a depender de estos grandes señores feudales. Características del feudalismo. Comentemos las características más importantes del feudalismo. El señor feudal era el propietario de la tierra y de los medios de producción. Los trabajadores tenían una relación de esclavitud parcial. Eran parcialmente propietarios de sus haciendas y de algunas herramientas de trabajo. La propiedad feudal abarcaba varias aldeas, de las cuales obtenían sus ganancias. La producción era para la subsistencia. Los siervos producían para sus propios alimentos y menos para el intercambio comercial. Las actividades feudales eran básicamente agrarias para producir alimentos. Aunque existían algunas industrias, la mayoría de la gente cultivaba la tierra para ganarse la vida. El feudalismo en Europa generó la construcción de ejércitos.
Los ejércitos y otras clases, como reyes y nobles, se mantenían con lo producido en sus propiedades. Los siervos eran los productores de los señores. Las tierras feudales tenían dos funciones. Primero, generar ganancias para el señor feudal a través de la agricultura producida por los campesinos. Y segundo, generar ganancias para la hacienda del campesino, en la que producirá su propio alimento. Relación de producción. Bueno, esta fue toda la exposición del feudalismo. Gran parte de la información que sacamos acá puede ser comprobada o eh, como ejemplificada en la película El Corazón Valiente, que tiene pues gran parte de los elementos de los que hablamos aquí. Ese fue el grupo 4. Muchas gracias.